Radio María presenta su programa Jesús Sacramento de Vida. Conduce el Padre Jesús Lizalde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos amigos de Radio María, les habla el Padre Jesús Lizalde desde Houston, Texas. Un saludo para toda mi gente de New York, Chicago, Washington, Boston, Miami, Florida, Houston. Bienvenidos a este su programa Jesús Sacramento de Vida con el tema La Asunción de la Virgen María. Hoy estamos de fiesta, ya que la Virgen María subió a los cielos. Ella fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Esto es dogma de fe. Asunción significa que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo por el poder de Dios. A diferencia de la ascensión del Señor, que subió a los cielos por sí mismo, la asunción de María no hay que aplazarla hasta el final de los tiempos, ya que el cuerpo de la Virgen no sufrió descomposición alguna. La Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al cielo, con todas las cualidades de los cuerpos gloriosos. Se trata de la glorificación de María en su alma y en su cuerpo, tanto si la incorruptibilidad y la inmortalidad le hubieran sobrevenido sin la muerte previa, como si le hubiesen sobrevenido después de la muerte mediante la resurrección. Dice San Juan Damasceno, en el siglo VII, convenía que aquella que en el parto había conservado su virginidad, conservase sin ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte. Convenía que aquella que había llevado en su seno al Creador, hecho niño, habitara en la morada celeste. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz, recibiendo así en su corazón el dolor de que había estado libre en el parto, lo completase sentado a la diestra del Padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo que le corresponde a su Hijo y que fuera honrada como madre y esclava de Dios por todas las criaturas. Vamos a hacer una consagración a la Virgen María. Yo, pecador arrepentido, renuevo y rectifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, las promesas de mi bautismo. Renuncio a Satanás y decido seguir a Jesucristo aún más de cerca que nunca. Virgen María, te doy mi corazón. Enciéndolo, por favor, con el amor por Jesús. Hazlo siempre atento a su ardiente sed de amor y de almas. Guarda mi corazón en tu corazón purísimo, para que yo pueda amar a Jesús y a los miembros de su cuerpo con tu mismo amor perfecto. Virgen María, me entrego totalmente a ti, mi cuerpo, mi alma, mis bienes interiores y exteriores, e incluso el valor de todas mis buenas acciones. Haz de mí, por favor, de todo lo que soy y todo lo que tengo, lo que más te agrade. Permíteme ser un instrumento digno en tus manos inmaculadas y misericordiosas para rendirte el mayor homenaje posible a Dios. Si me caigo, por favor dirígeme nuevamente a Jesús. Lávame en la sangre y en el agua que brotan de su costado traspasado y ayúdame a no perder nunca la confianza en esta fuente de amor y misericordia. Contigo, oh Madre Inmaculada,
tú que siempre haces la voluntad de Dios, me uno a la consagración perfecta de Jesús, mientras se ofrece en el Espíritu al Padre por la vida del mundo. Amén. En el día de hoy, día de la ascensión a la Virgen María, tenemos que reflexionar sobre este dogma. Estamos cumpliendo 75 años de este dogma que se proclamó el 1 de noviembre de 1950. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminando el curso de su vida, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Ahora bien, ¿por qué es importante que los católicos recordemos y profundicemos en el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo? El nuevo catecismo de la Iglesia Católica responde a este interrogante. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. La importancia de la Asunción para nosotros, hombres y mujeres, de comienzos del tercer milenio, radica en la relación que hay entre la resurrección de Cristo y la nuestra. La presencia de María, mujer de nuestra raza, ser humano como nosotros, quien se halla en cuerpo y alma ya glorificada en el cielo. Por eso, una anticipación de nuestra propia resurrección. Más aún, la asunción de María en cuerpo y alma al cielo es un dogma de nuestra fe católica, expresamente definido por el Papa Pío XII, hablando ex cátedra. ¿Y qué es un dogma? Puesto que en los términos más sencillos, dogma es una verdad de fe revelada por Dios en la Sagrada Escritura o contenida en la tradición, y que además es propuesta por la Iglesia como realmente revelada por Dios. En este caso, se dice que el Papa habla ex cátedra, es decir, que habla y determina algo en virtud de la autoridad suprema que tiene como vicario de Cristo y cabeza visible de la Iglesia, maestro supremo de la fe, con intención de proponer un asunto como creencia obligatoria de los católicos. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica, en el número 966, nos lo explica así, citando a Lumen Gentium 59, que a la vez cita a la bula de la proclamación del dogma. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono del Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Y el Papa Juan Pablo II, en una de sus catequesis sobre la Asunción, explica esto mismo en los siguientes términos. El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María
fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendría lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. Contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen, es posible comprender el plan de la providencia divina con respecto a la humanidad. Después de Cristo, Verbo encarnado, María es la primera criatura humana que realiza el ideal escatológico anticipando la plenitud de la felicidad prometida a los elegidos mediante la resurrección de los cuerpos. Esto fue en la audiencia general del 9 de julio de 1997 por el Papa Juan Pablo II. Continúa el Papa diciendo: María Santísima nos muestra el destino final de quienes oyen la palabra de Dios y la cumplen. Nos estimula a elevar nuestra mirada a las alturas, donde se encuentra Cristo sentado a la derecha del Padre y donde está también la humilde esclava de Nazaret, ya en la gloria celestial. Los hombres y mujeres de hoy vivimos pendientes del enigma de la muerte, aunque lo enfocamos de diversas formas, según la cultura y las creencias que tengamos, aunque lo evadamos en nuestro pensamiento, aunque tratemos de prolongar por todos los medios a nuestro alcance nuestros días en la tierra, todos tenemos una necesidad grande de esa esperanza cierta de inmortalidad contenida en la promesa de Cristo sobre nuestra futura resurrección. Mucho bien haría muchos cristianos oír y leer más sobre este misterio de la Asunción de la Virgen María, el cual nos atañe tan directamente. ¿Por qué se ha logrado colar la creencia en el mito pagano de la reencarnación entre nosotros? Si pensamos bien, estas ideas extrañas a nuestra fe cristiana se han ido metiendo en la medida que hemos dejado de pensar, de predicar y de recordar los misterios que, como el de la Asunción, tienen que ver con la otra vida, con la escatología, con las realidades últimas del ser humano. El misterio de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo nos invita a hacer una pausa en la agitada vida que llevamos para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida aquí en la tierra, sobre nuestro último fin, la vida eterna junto con la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María y los ángeles y los santos en el cielo. El saber que María ya está en el cielo gloriosa en cuerpo y alma, como se nos ha prometido a aquellos que hagamos la voluntad de Dios, nos renueva la esperanza en nuestra futura inmortalidad y felicidad perfecta para siempre. Por lo tanto, cada uno de nosotros se nos invita a que estemos cada día más cerca de María. Un cristiano sin la Virgen María está huérfano. También un cristiano sin iglesia está muerto, está huérfano. Un cristiano necesita de estas dos mujeres, de estas dos madres, dos mujeres vírgenes, la iglesia y la Madre de Dios. La Virgen hace precisamente esto con nosotros. Nos ayuda a crecer humanamente en la fe, a ser fuertes y a no ceder de la tentación de ser hombres cristianos de una manera superficial, sino a vivir con responsabilidad, a tender cada vez más hacia lo alto. Es una mamá, ayuda a los hijos a crecer y quiere que crezcan bien. Por ello los educa a no ceder a la pereza, a no conformarse con una vida cómoda que se contenta solo con tener algunas cosas.
María nos da la salud. Es la mamá que cuida de los hijos para que crezcan más, que crezcan fuertes, capaces de asumir responsabilidades, de asumir compromisos en la vida. María es madre, y una madre se preocupa sobre todo por la salud de sus hijos. La Virgen custodia nuestra salud. ¿Qué quiere decir eso? Pienso sobre todo en tres aspectos. Nos ayuda a crecer, a afrontar la vida y a ser libres. La Virgen María, por tanto, educa a sus hijos en el realismo y en la fortaleza. Es una madre que lleva al hijo no siempre sobre el camino seguro, porque de esta manera no puede crecer, pero tampoco solamente sobre el riesgo, porque es peligroso. Una madre sabe equilibrar estas cosas. María lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en el combate contra las fuerzas del mal. María es la madre que con paciencia y ternura nos lleva a Dios para que desate los nudos de nuestra alma. María es la buena mamá. Una buena mamá no solo acompaña a los niños en el crecimiento, sin evitar los problemas, los desafíos de la vida. Una buena mamá ayuda también a tomar las decisiones definitivas con libertad. Toda la existencia de María es un himno a la vida, un himno de amor a la vida. Ha generado a Jesús en carne y ha acompañado el nacimiento de la iglesia en el Calvario y en el cenáculo. Por lo tanto, estas palabras del Papa Francisco nos invitan a que realmente estemos cerca de María. María escucha la voz de Dios. Todo servidor que quiere hacer la voluntad de Dios debe tomarse el tiempo para escucharlo. Solo así lo hará lo que Dios desea de él y no de su propia voluntad. La Virgen María, después de escuchar al ángel, su respuesta es contundente. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esclava significa que María le entrega su todo a Dios sin esperar nada a cambio. Eso es ser una esclava. Y es ella quien se entrega de esta manera, lo hace libremente, con amor y por amor. Solo le basta agradar a Dios con toda su vida. La Virgen María va donde su prima Isabel y se pone a su servicio. La Virgen María, a pesar de la distancia, de que ya está encinta, su espíritu de verdadera servidora de Dios, la lleva a servir y nunca se vanagloria de nada. Recordemos que ella ya sabía que de su vientre nacería el Salvador del mundo, pero nunca hace alarde de ello. Se mantiene humilde, fiel, alegre al servir a su prima. Se queda con ella 3 meses a su servicio, sin nunca pedir nada a cambio. Y en eso, no pedir nada, está la convicción de saber de que aquel que la había llamado a servir, la proveerá de todo lo necesario. No hay afán, no hay duda, no hay preocupación, porque ha puesto primero el reino de Dios en su vida. Lo demás vendrá por añadidura. La amada Madre de nuestro Señor Jesucristo es la presencia amorosa más importante que Dios ha podido obsequiarnos para que guíe nuestras vidas en este camino terrenal que indebeblemente culmina en Dios. Es la encarnación de la dulzura, es la encarnación de la ternura, es la encarnación de la compasión y el amor incondicional que Jesús nos legó a toda la humanidad, cuando en la cruz nos la dio a todos para que la amáramos, veneráramos, respetáramos del mismo modo en que Él lo hizo. La Virgen María, Madre de Dios, hecho hombre, y Madre nuestra,
sus hijos limitados y pequeños, confusos y medio desorientados, es el camino más dulce y seguro para llegar a Dios. Si nos tomamos de su amada mano, si confiamos y nos entregamos como niños a ella, jamás nos sentiremos solos y siempre, en toda circunstancia de nuestra vida, sabremos con absoluta certeza que podremos enfrentar las pruebas más duras y difíciles que nos toquen vivir, porque sentiremos que jamás desamparará a sus pequeños hijos. Por eso es importante que los cristianos, nosotros, nos acerquemos cada vez a la Virgen María. Las crónicas de los antiguos cristianos dicen que cuando la Virgen María murió, los cristianos pusieron el cuerpo de la Virgen en una piedra y se prepararon para enterrarla. Mientras los cristianos rezaban y se preparaban para enterrar a la Virgen María, el cuerpo de la Virgen desapareció ante sus ojos. Los cristianos no sabían lo que había ocurrido, pero estaban sorprendidos por este milagro. Con los días, los cristianos empezaron a reflexionar acerca de ese milagro y concluyeron que por alguna razón la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Los cristianos decían que así como la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, así le pasará a los que creen en el Señor Jesús cuando Él venga por segunda vez. El milagro de la asunción de la Virgen María a los cielos les daba mucha esperanza a los cristianos, porque ellos pensaban en la resurrección con mucha alegría. Los cristianos cuidaron la piedra en donde habían puesto el cuerpo de la Virgen María con mucho cariño y con mucha devoción. Con el tiempo construyeron un templo alrededor de la piedra, donde pusieron a la Virgen María. Ese templo existe hasta el día de hoy. Está en las afueras de la ciudad de Jerusalén y se le conoce como el sepulcro de la Virgen María. ¿Allí está enterrada la Virgen María? No está ahí. Lo que está ahí es la piedra en donde los primeros cristianos pusieron el cuerpo de la Virgen María antes que fuera llevada al cielo. Lo más curioso es que este templo no es católico, es de la Iglesia Ortodoxa Armenia, que tuvo poco contacto con los papas de Roma. Los ortodoxos armenios son cristianos muy antiguos. Los ortodoxos armenios tienen 7 sacramentos y tienen una fiesta muy antigua a la asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. ¿Qué les parece? ¿De dónde aprendieron esas enseñanzas? Si los ortodoxos armenios tuvieron poco contacto con Roma, de los apóstoles del Señor. Los apóstoles del Señor Jesús les enseñaron a los ortodoxos armenios que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Se dan cuenta que la asunción de la Virgen María no es un invento de los papas, como dicen algunos? La asunción de la Virgen María. Otra tradición, se nos dice que la noche del 14 de agosto para el día 15 de agosto, según una santa tradición de los primeros cristianos, la iglesia recuerda el momento en que la Virgen, antes de su asunción gloriosa a los cielos, quedó en un profundo sueño, a lo que llamamos la dormición de la Virgen María. En esto afirmamos que la Santísima Virgen no pasó por la muerte como a todos nosotros nos ocurriría, pues Jesucristo con su divino poder intervino e hizo que el cuerpo y el alma de María sean glorificados y asuntos al cielo al mismo tiempo. Así murió la Virgen María según San Juan Damasceno, doctor de la Iglesia. La Madre de Dios no murió de enfermedad, porque ella, por no tener pecado original, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad, porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres.
envejecer y acabarse por debilidad, ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo, donde estaba su hijo, que este amor la hizo morir. Unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las mujeres y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron sus santas manos que tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa señora palabras de consuelo y de esperanza, y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando los ojos y su alma, 1000 veces bendita, partió a la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad y no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su cuerpo, como por la muerte de la propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos pero fuertes aromas y parecía escuchar cada uno armonías de músicas muy suaves. Pero Tomás, el apóstol, no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó ya habían vuelto de sepultar a la Virgen María. Pedro dijo: Tomás, ¿no me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi madre y darle un último beso en esas manos santas que tantas veces me bendijeron? Y Pedro aceptó. Pasamos a esta pausa. ¿Sabías que puedes llevar a Radio María a todas partes? Accediendo a nuestras redes sociales, puedes encontrar contenido, información sobre nuestros eventos, misas, desayunos marianos, retiros, peregrinaciones y seguir día a día nuestra programación. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook, Radio María Spanish, y sé parte de esta gran familia difundiendo el mensaje de amor y esperanza a todas partes. Radio María, una voz católica siempre a tu lado. Ya estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando de la Asunción de la Virgen María. Estamos hablando de que la Virgen murió de puro amor por querer irse con su hijo. Se nos dice que no estaba Tomás y le dice a Pedro: tú no me puedes negar, ¿verdad?, que pueda yo ir a despedirme de mi madre. Se fueron todos al sepulcro y cuando ya estaban cerca empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armoniosas músicas en el aire. Abrieron el sepulcro y en vez de ver el cuerpo de la Virgen, encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos la Asunción de la Virgen María. ¿Y quién de nosotros, si tuviera el poder del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con su propia madre? Queremos conocer a María. ¿Quién es la Virgen María?
La Virgen María es la doncella escogida para ser madre de nuestro Señor Jesucristo y madre nuestra. ¿Qué significa el nombre de María? El nombre de María en hebreo es Miriam, significa doncella, señora y princesa. ¿Qué profecías muy importantes aparecen en el Antiguo Testamento acerca de la Virgen? En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, se dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza, y tú en vano intentarás morderle el talón. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, se dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Se cumplió la profecía de Isaías. Sí, 8 siglos después se cumplió lo que pronunció el Señor por boca del profeta. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, están recogidas las palabras de Isaías. ¿Cómo se llamaban los padres de la Virgen María? Se llamaban Joaquín y Ana. Eran de la tribu de Judá y más concretamente de la familia de David. ¿Qué se entiende por presentación de la Santísima Virgen María en el templo? Cuando San Joaquín y Santa Ana llevaron a la Virgen, siendo una niña, al templo de Jerusalén para consagrarla. ¿Qué dijo el ángel a Gabriel? ¿Qué dijo el arcángel Gabriel a la Virgen? Le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. No temas, María, has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Aceptó la Virgen las palabras del arcángel? Con toda humildad y sumisión. Dio su consentimiento para ser madre de Dios, diciéndole al arcángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Para qué visitó la Virgen a su prima Isabel? Inspirada por el Espíritu Santo, visitó a su prima Isabel para servirle, ya que Isabel había concebido un hijo en su vejez. A este hecho se le llama visitación. ¿Qué dijo Santa Isabel cuando recibió a la Virgen? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Qué dijo la Virgen al oír las alabanzas de Isabel? La Virgen pronunció un cántico lleno de belleza y de poesía, al que la Iglesia la llama Magnificat. ¿Cuáles son las virtudes que nos enseña la Virgen en la visitación? Nos enseña las virtudes de la humildad, la caridad, la generosidad, así como el deseo de servir con prontitud. ¿Quién es el Señor San José? San José es el esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús, un hombre escogido por Dios para cuidar a la Virgen y a Jesús. ¿Por qué San José y la Virgen fueron a Belén? Para obedecer el edicto del emperador César Augusto, que ordenaba a todos los súbditos que fueran a la ciudad de su estirpe para ser empadronados. ¿Qué sucedió al llegar a Belén? No encontraron lugar para hospedarse y se dirigieron a una cueva que servía de pesebre. ¿Y qué sucedió en aquella cueva? La Virgen estaba encinta y, como se cumplieron los días del parto, dio a luz milagrosamente a nuestro Señor Jesucristo, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. ¿La Virgen tuvo otros hijos? No, la Virgen no tuvo otros hijos. Jesucristo es el único hijo que fue concebido por obra del Espíritu Santo sin intervención de varón. ¿Por qué en la Sagrada Escritura está escrito los hermanos de Jesús? Lo que pasa que en la Sagrada Escritura dice hermanos de Jesús porque en el lenguaje oriental, hebreo, arameo y árabe, se les llama hermano a los primos, hermanos, parientes. Por lo tanto, Jesús no tuvo hermanos. ¿Por qué la Virgen y San José presentaron al niño Jesús en el templo? Porque con ello estaban obedeciendo un mandato que Dios había hecho a Moisés, que todo varón primogénito fuera consagrado al Señor. ¿Y qué hacía la Virgen en Nazaret? Trabajaba en el hogar de Nazaret, sirviendo con mucho amor
a Jesús y a José. ¿Qué sucedió cuando Jesús cumplió 12 años? La Virgen y San José lo llevaron al templo de Jerusalén por la fiesta de la Pascua, y a su regreso a Nazaret no lo encontraron, porque se había quedado en el templo sin que ellos lo supieran. ¿Y qué hicieron sus padres cuando perdieron al niño Jesús? La Virgen y San José buscaron a Jesús durante 3 días, y al cabo de le hallaron en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Cuál fue la primera intervención de la Virgen en la vida pública de Jesús? Durante las bodas de Caná en Galilea, a la cual fueron invitados Jesús y su Santísima Madre junto a los apóstoles. ¿Y qué sucedió en esas bodas? La Virgen observó que faltaba vino, y queriendo evitar que los novios pasaran vergüenza, dijo a Jesús: no tienen vino. Después dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Gracias a la mediación de la Virgen, Jesús realizó su primer milagro, el convertir el agua en vino. ¿Estuvo presente la Virgen María en la pasión de Jesús? Sí. Estuvo junto a la cruz de Jesús llena de dolor. ¿Qué nos enseña la Virgen estando al pie de la cruz? Nos enseña a sufrir con paciencia y fortaleza las penas y aflicciones de la vida. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús dijo a la Virgen y a San Juan cuando estaba clavado en la cruz? Jesús, mirando a la Virgen y a San Juan, dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Dirigiéndose a su madre, dirigiéndose al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. ¿Qué significan estas palabras? Con ellas Jesús quiere que su madre no se quede sola y la encomienda a San Juan. Por su parte, la Virgen será a partir de ese momento la madre espiritual de San Juan y de todos los cristianos, pues ese apóstol nos representa a todos. En el día de hoy vamos a hacer la consagración de Radio María a la Virgen de la Anunciación. Alégrate, oh Virgen María, porque el anuncio del Verbo se irradia jubiloso hasta los extremos confines de la tierra sedienta sobre las ondas del éter. La palabra de Dios, que en tu seno virginal se hizo carne, hoy siembra en cada corazón humano, sobre las alas del viento, la alegría y la paz. De tu corazón de madre ha germinado para la Iglesia un don inmenso de amor. Es Radio María, tu pequeña sierva en la viña del Señor. La familia mundial que tú has congregado de cada pueblo y nación, a ti se consagra y te proclama reina y soberana de cada corazón. La fe y el amor, la esperanza y la paz son los mensajes que tus hijos, fieles y humildes, llevarán a sus hermanos. Cubre con tu manto el dolor del mundo, a los pobres y a los enfermos, a los afligidos y a los abandonados. Que todos los errantes que buscan la paz encuentren el consuelo. Adelanta el tiempo de gracia del triunfo final de tu corazón inmaculado. Con el don de la vida, concédenos servirte para que surja en la tierra cuanto antes la aurora radiante de la civilización del amor. Reina de Radio María, ruega por nosotros. Que pasen un buen día, que Dios les bendiga y sigamos en sintonía de Radio María. Radio María presentó su programa Jesús Sacramento de Vida. Condujo el Padre Jesús Lizalde.